Hola, ¿cómo estamos? Pastor Brian aquí con ustedes desde Koinonia, Lima, Perú. Primer viernes del mes de septiembre del año 2021, el 3 de septiembre. Bienvenidos. Estamos siguiendo con nuestra serie de enseñanzas sobre los reyes del Antiguo Testamento. La serie se llama Juego de Tronos. Y esta noche el título es De la piedad a la maldad. De la piedad a la maldad. Hemos llegado hasta el capítulo 21, pero vamos a empezar esta noche con Segundo de Reyes, el capítulo 20 y el versículo 12. Segundo de Reyes, el capítulo 20 y el versículo 12. El título, de nuevo, de la piedad a la maldad en la serie Juego de Tronos, Segundo de Reyes, ¿ok? Hemos llegado al momento en la historia del pueblo de Dios cuando Israel ya no existe. Los de Israel han sido llevados, bueno, sí existe, pero han sido llevados los de Israel al cautiverio por los asirios. Están una gran parte de ellos en Asiria. Asiria también envió gente de otros pueblos a vivir en Israel y mezclarse con los que se quedaron. Y así mezclar la raza y poco a poco hacer una raza nueva, por decirlo así. Y así nacen los samaritanos, por si acaso. Pero en este capítulo y el siguiente vamos a hablar de, entonces, obvio, de los reyes de Judá, que sí todavía tienen libertad. En ese momento, en la historia que estamos estudiando, Ezequías es el rey. Es un rey bueno, no perfecto, pero bueno. Hizo reformas, reconstruyó el templo, hizo muchas cosas buenas para el pueblo, fortaleció la ciudad de Jerusalén y puso acueductos para que el pueblo podía no depender del agua desde afuera en momentos de ser una ciudad sitiada, algo así, sino que tenían agua en la ciudad. También se dedicó mucho a la agricultura y Dios le bendijo mucho con muchas riquezas y mucha fama también. Y cuando los asirios empezaron a amenazarlo, discúlpeme, él clamó al Señor, confió en el Señor, puso delante del Señor la carta escrita por los asirios y Dios respondió y les dio la libertad. Pero en el capítulo, en la enseñanza de la semana pasada con Iván, vimos como Dios le dijo que iba a morir. Bueno, es una cosa cuando un médico te dice que vas a morir. Es una cosa cuando tú piensas que vas a morir. Pero es otra cosa cuando Dios mismo te dice que vas a morir, ¿no? Y Ezequías clamó al Señor y Dios le dio 15 años más de vida, ¿ok? Entonces sí, era un hombre de fe, de oración también. Pero fue durante esos últimos 15 años de vida que las cosas empezaron a cambiar, ¿ok? Y ahí vamos a ver en el capítulo 21 la historia de su hijo Manasés. Fue durante esos 15 años que también llegaron los babilonios de visita. En ese tiempo los babilonios no son una potencia mundial, pero ya están subiendo. La potencia mundial de la zona, por lo menos, es Asiria, por supuesto que sí. Pero los babilonios, en que están creciendo, ellos llegan a visitar a Ezequías en la ciudad de Jerusalén. Y así retomamos la historia en Segundo de Reyes, el capítulo 20 y el versículo 12, donde dice: por esos días, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías por conducto de unos mensajeros, pues se había enterado de que Ezequías había caído enfermo. Cuando Ezequías lo supo, les mostró todo su palacio y sus tesoros con la plata y el oro, y las especias y ungüentos preciosos. También les mostró su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara.
tanto de su palacio como de todos sus dominios. Pero el profeta Isaías vino y le dijo al rey Ezequías: ¿qué te han dicho esos hombres? ¿De dónde vienen? Ezequías le respondió: vienen de Babilonia, un país muy lejano. Isaías volvió a decir: ¿y qué es lo que vieron en tu palacio? Ezequías respondió: vieron todo lo que tengo ahí. No quiero nada de mis tesoros que no les haya mostrado. Los babilonios sí habían llegado desde lejos, por supuesto que sí. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿por qué llegaron? Bueno, la Biblia no lo dice, pero pensando un poco en cómo eran los babilonios y qué es lo que había pasado con Ezequías, podemos por lo menos armar una teoría, ¿ya? Probablemente en que los babilonios prestaban mucha atención a las estrellas, a la astrología, etc. Ellos notaron ese cambio porque se acuerdan lo que pasó. Dios le dio a Ezequías una señal de que iba a sobrevivir y vivir 15 años más. Y que con esa señal todo el mundo lo vio, no solo Ezequías, porque en el capítulo 20, los versículos anteriores, versículos 8 a 10, dice: antes de eso, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal voy a tener de que el Señor me sanará? Y de que dentro de 3 días iré al templo del Señor. Isaías le respondió: ¿qué señal quieres recibir? Que el Señor hará todo lo que te ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que los retroceda? O sea, un cambio de tiempo es lo que pasó como señal de que Dios sí iba a darle a Ezequías vida 15 años más. Y Ezequías dijo que la sombra avance 10 grados es fácil. Lo difícil es que la sombra retroceda. Los babilonios, que tomaban mucho interés en las estrellas, la magia, etc., buscaban siempre cualquier ventaja para ser más fuertes, más exitosos, etc., porque ya tienen en su mente la idea de conquistar a los asirios y las demás naciones. Y el propósito de la sanación de Ezequías era el mismo propósito, escúcheme, el propósito de la sanación de Ezequías fue el mismo propósito por lo cual Dios le había bendecido en tantas áreas de su vida y de su reino. El propósito de Dios al bendecir a Ezequías y bendecir también al pueblo de Judá como nación, y como antes había bendecido a Israel en general, era para que su pueblo, el pueblo de Israel en total, luego el pueblo de Judá, y por supuesto que Ezequías podría dar la gloria y la honra a Dios mismo, dar la gloria y la honra al Señor. Y esa señal que fue dada a Ezequías fue notada por todos sus pueblos y por supuesto más que todo en cuanto a los babilonios. Y por eso cuando ven que el sol, que la sombra retrocede 10 grados, luego escuchen que fue una señal que Dios había dado a Ezequías que iba a sanarse y que definitivamente Ezequías fue sanado. Eso les causa mucho interés porque están buscando probablemente una ventaja, un conocimiento nuevo. Llegan a Judá buscando algo de magia, probablemente, ¿no? Algo de astrología, etc. Y Dios había bendecido a Ezequías. Igual que cuando Dios nos bendice porque nos ama, por supuesto que sí. Pero el propósito de esas bendiciones que recibimos de Dios es para glorificar al Señor, para glorificar su nombre. La bendición te ayuda, pero esa bendición será muy limitada y no podrás aprovechar al máximo de esa bendición
hasta que tú glorificas a Dios. ¿Ok? Voy a repetirlo. La bendición te ayuda, pero esa bendición será muy limitada. O sea, no vas a poder sacar el jugo, no vas a poder aprovechar al máximo de esa bendición que Dios te da hasta que tú empieces a glorificar a Dios. Dios habla de eso en su palabra. Dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, si nosotros recibimos una bendición de Dios y empezamos a alabarle y glorificar su nombre delante de las personas, no solo recibimos esa primera bendición, sino terminamos bendecidos porque así Dios habita en nuestras alabanzas y vamos conociendo a Dios aún más. Es como el juego de la búsqueda, ¿no? O la búsqueda de tesoro, cuando te dan pautas y tienes que ir a tal sitio y encuentras ahí algo, no un tesoro, pero algo chiquito, una pauta que te lleva a otro sitio, etcétera, hasta que si sacas todo, llegas primero, saques y ganas el tesoro, ¿no? Es más o menos así. Esas bendiciones que recibimos en esta vida, sí valen en sí, tienen valor, pero no es la bendición más grande. La bendición más grande es el tesoro que debemos de recibir al final del juego, por decirlo así, o al final de la vida. En Mateo capítulo 6, los versículos 19 al 21, Mateo 6, versículos 19 al 21, Jesucristo nos enseña de ese principio. Y en este capítulo 6 dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu corazón, mi corazón, ahí estará también. No, discúlpame. Pues donde esté tu tesoro, o mi tesoro, pensé que algo está mal, ¿no? Ahí estará tu corazón. Ahí estará mi corazón, donde está mi tesoro. Eso es obvio, ¿no? En lo que tú inviertes, ahí estás pensando, ¿no es cierto? Y Dios está animándonos, Cristo nos está animando a ver que esas bendiciones, las cosas que recibimos en esta vida, son bendiciones del Señor. Y debemos de disfrutarlas, pero siempre con el ojo, con la meta en el cielo, donde está el tesoro más grande. En Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 28, dice el proverbio, el que confía en sus riquezas, fracasa. Proverbios 11, 28, el que confía en sus riquezas, fracasa. Los justos, en cambio, reverdecen como ramas. ¿Ya? Y el pasaje clave para esta parte, esta noche, se encuentra también en el Nuevo Testamento, como Mateo, pero esta vez en Colosenses, el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Colosenses, el capítulo 2, los primeros 3 versículos, donde dice el apóstol Pablo, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. ¿Y cuál es su lucha de Pablo? ¿Qué es lo que él quiere que la gente capte, que entienda, que viva? Su lucha es para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y esa es la parte clave. Esa es la lucha de Pablo. Eso es lo que tenemos que recordar también. Eso es lo que Ezequías debía haber entendido cuando llegaron los babilonios preguntando, cuéntanos eso, cuéntanos cómo fue tu sanación, cuéntanos de tu reino, cuéntanos cómo es que la sombra retrocedió
10 grados, nos interesa eso. Dice Colosenses 2, versículo 3, hablando de ese misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, y hablando de Cristo, dice, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si Dios nos da algo de sabiduría, algo de conocimiento, alguna bendición en esta vida, eso debería incentivarnos, motivarnos a glorificarlo y también reconocer que esas bendiciones vienen del que bendice. La fuente de bendición es Cristo. Y Él es el tesoro más grande, ¿lo cierto? Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Bueno, volviendo a Primero de Reyes, pero esta vez el capítulo 8, Primero de Reyes, no Segundo de Reyes, sino Primero de Reyes, capítulo 8, vemos que Salomón dedica el templo que él había construido al Señor, y en parte de su oración habla del día que iban a llegar los extranjeros a la ciudad de Jerusalén. Y dice aquí, Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43, si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder. Eso es un ejemplo aquí. Aunque quizás los babilonios no están buscando exactamente a Dios, ya saben o podrían saber de la grandeza y el poder de Dios a través del testimonio de Ezequías. Y dice, y si llegan a invocar tu nombre en este templo, escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y que te honren, como lo hace tu pueblo Israel, y que reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. Oración de Salomón el día que dedicó el templo al Señor. Y habla y piensa y ora no solo por su pueblo, sino por aquellos extranjeros que van a llegar a la ciudad de Jerusalén y van a tener la oportunidad de conocer el templo y escuchar del Dios verdadero. En Segunda de Crónicas, vamos a ver qué es lo que realmente pasa en la vida de Ezequías en este tiempo. Ojo, los babilonios han llegado preguntando el secreto de su sanación, felicitándolo. Y él, Ezequías, siendo un rey piadoso, sanado por Dios, muy bendecido por Dios, seguramente va a hablarles del Señor, va a explicarles lo que es el secreto de su sanación, de su éxito, ¿lo cierto? No, ya lo hemos visto. Les mostró todo lo que él tenía, su palacio. En ningún momento menciona el templo en sí como el énfasis, ¿no? Y en Segunda de Crónicas, capítulo 32, los versículos 27 al 31, vemos lo que está pasando. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de la de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, lo que mencionamos al inicio. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Cómo quisiéramos decir eso, no? ¿Qué tal bendición, qué tal sabiduría que Dios le había dado a Ezequías?
Pero en lo referente, versículo 31, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, o sea, la sanación, la sombra que retrocedió 10 grados, Dios lo dejó para probarle. Dios permitió todo eso para probarle a Ezequías, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Sí, Dios lo sabía. No es que Dios está pensando cómo será en cuanto a Ezequías. No, cuando Dios le prueba es para su bien. Le da la oportunidad. Una prueba es una oportunidad, un examen es una oportunidad para mostrar lo que hemos logrado, lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? O si salimos de eso aprobados para mostrarnos que tenemos que mejorar, que es lo que nos falta todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que Ezequías les muestra a los babilonios? Que él ama a Dios y que es agradecido con Dios, que glorifica el nombre de Dios. No, les muestra a los babilonios su éxito, sus riquezas, todo lo que él tiene. Les muestra que él se ha vuelto orgulloso por la misma bendición que Dios le había dado. Es no solo orgulloso, pero lo que va de la mano con el orgullo es que es también egoísta. El orgullo y el egoísmo son ya características de la vida de Ezequías en esos últimos 15 años de su vida. Y volviendo a Segundo de Reyes, el capítulo 20, vamos a retomar nuestro texto, nuestro pasaje esta noche con el versículo 16. Segundo de Reyes, el capítulo 20, versículos 16 y adelante, donde dice: entonces Isaías le dijo a Ezequías: oye ahora la palabra del Señor. Vienen días en que todo lo que está en tu palacio y todas las riquezas que tus antepasados acumularon hasta el día de hoy será llevado a Babilonia sin dejar nada. Él tuvo la oportunidad de predicarles a los babilonios, apoyarles a conocer a Dios, e hizo todo lo contrario. Y todo lo que era su motivo de jactancia, su orgullo, etc., todo eso va a ser llevado a Babilonia. El Señor lo ha dicho, a tus hijos, a los que vas a engendrar, se los llevarán y los serán eunucos, para que sirvan en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías: he orado por éxito, Dios me ha rescatado de los asirios, he orado por salud y Dios me ha dado 15 años más de vida, y ahora voy a orar al Señor, arrepentirme de mi orgullo, y voy a orar para que no suceda eso. Voy a pedir al Señor que podamos experimentar un avivamiento en el pueblo para que no terminemos en Babilonia. ¿Así oró? ¿Así reaccionó Ezequías? No. ¿Qué dijo? Egoísta es. Dice: es buena la palabra del Señor que me has comunicado. Después añadió: al menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Recontra egoísta. No piense en sus hijos, no piense en sus nietos, no piense en los demás, solamente piense en él y cómo será su vida durante su tiempo, ¿no? Y vamos a ver cómo cosecha la siguiente generación esa misma actitud que ellos han visto en Ezequías en los últimos 15 años de su vida. Imagínense esa actitud, ¿no? Imagínense lo que escuchan los jóvenes al ver cómo reacciona el rey. Ezequías no está preocupado por nosotros, solo piensa en él. ¿Cómo será nuestro futuro? Imagínense que ahí seguramente escuchó a su hijo, la forma que él había reaccionado. Imagínate si tú podrías decirles a tus hijos en un momento: bueno, en mi tiempo las cosas están bien. Por eso, bueno, lo que pasa en su generación, si vienen cosas feas, no me importa.
¿Qué tipo de padre sería, no? Ezequías se volvió orgulloso y así perdió una gran oportunidad. Y no solo eso, entonces, su hijo estaba viendo lo que sucedió y lo que su papá en los últimos años valoraba. Su hijo no conocía al Ezequías piadoso, al Ezequías que amaba a Dios de todo corazón. Su hijo conoce al padre egoísta y orgulloso. Mira, yo estoy seguro que seguía diciendo a veces que Dios había bendecido. Estoy seguro que seguía yendo al templo porque dice que Dios se sanó para que podía ir al templo, ¿no? Pero sus acciones y sus actitudes hablaban mucho más que sus palabras, y donde él visitaba de vez en cuando, o sea, el centro religioso. ¿Cuántos hay que proclaman día domingo el nombre del Señor, leen su Biblia religiosamente, pero se olvidan de que el orgullo, la soberbia, no vale para nada? Cuán importante es humillarnos delante de Dios, porque las consecuencias del orgullo no son nada agradables. Y por eso, en la lista de pecados que Dios repudia, primero en la lista es el orgullo o la soberbia, ¿no? Bueno, Segundo de Reyes capítulo 21, vamos a ver la consecuencia probablemente de lo que hizo Ezequías los últimos años de su vida. Segundo de Reyes capítulo 21, versículo 1, que dice: Manasés, su hijo de Ezequías, tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Hepzibá. Es posible que nació Manasés durante esos últimos 15 años de la vida de Ezequías. Muchos opinan que sí, pero es posible que no. Es posible que había nacido antes, pero en el tiempo de la enfermedad de Ezequías, que empezó a reinar porque su papá, por la enfermedad, ya no podía. Es posible entonces que empezó a reinar antes, no sabemos, y tampoco no es tan importante, ¿no? Algunos sí hacen una elección que Ezequías hizo mal al pedir al Señor 15 años más de vida, porque en estos 15 años nació su hijo, que termina siendo terrible para el pueblo, pero no es así exactamente, creo yo, porque Dios se contestó de buen corazón. No es que Dios le dijo, bueno, te voy a castigar por tener fe. No es así, ¿no? Bueno, con un papá tan piadoso al inicio y tan bueno, seguramente Manasés va a escuchar, va a recordar de los éxitos de su papá y va a seguir en los pasos de su papá, ¿no es cierto? También será un rey que ama y teme a Dios, pero no es así. Porque no había visto esta parte, como repito, de la vida de su papá. En los versículos 2 a 5, segundo de Reyes capítulo 21, versículos 2 a 5, dice: Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Imagínense, los pueblos derrotados, conquistados, castigados por Dios, y Manasés imita sus prácticas de ellos. Eso es necedad. Pero ¿cuántas personas hoy en día hacen lo mismo? Ven una persona que no recibe la bendición de Dios, una persona que vive en pecado, y siguen en los mismos pasos de ellos, ¿no? Dice, además reconstruyó los altares en los montes que Ezequías, su padre, había derribado. O sea, es rebelde porque él sabía lo que su papá había hecho y no le importa para nada. Y erigió altares a Baal. Hizo una imagen de acera como lo había hecho el rey Ahab de Israel. El peor rey de Israel llega a ser el ejemplo para Manasés. Y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. No sabemos si es algo que él aprendió de los babilonios cuando llegaron, porque ellos tenían esa costumbre, o si lo había aprendido de otro lado. Pero obvio que está imitando eso también. Y cuando habla de eso, habla de
seguir un horóscopo, cosas así y cosas peores, ¿no? De igual manera construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. O sea, para la gente común y corriente, Ezequías no exactamente abandonó a Dios, siguió con el templo, pero cambió la alabanza ofrecida en el templo. Y en el mismo templo que había sido construido para servir al Señor, adorarle, ofrecer holocaustos al Señor, tener comunión con Dios y con los demás, puso ahí una imagen. Empezó a servir y alabar a otro Dios en el mismo lugar donde ellos debían haber adorado al Señor, como dirían algunos a Jehová, a Yahweh, ¿no? Muy parecido a lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, donde siguen haciendo sus cultos, pero ya no es la Biblia que leen tanto. Leen quizás un versículo y el resto es el gran yo. Es un mensaje positivo, es lo que yo puedo hacer. Es también servir al materialismo. Si tú escuchas esos principios que vamos a enseñarte, vas a volverte rico y cosas así, ¿no? Y mira, Ezequías hizo mal al final de su vida porque llegó a ser egoísta. Y normalmente lo que pasa es que cuando una persona, un papá, hace algo malo, pero de manera limitada, la siguiente generación lo va a hacer, pero más todavía. ¿Ok? Es lo que vemos en el versículo 6. Además, a su hijo, Manasés, a su hijo, lo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Lo que pasa en el mundo de hoy. Una madre, en vez de cuidar a su hijo, mira, hay madres que sí tienen que trabajar, eso entendemos, ¿no? Por supuesto que sí, porque no les alcanza. Pero a veces también hay madres que por falta de fe y por falta de estar contentas con lo que Dios provee para ellos, para ellas, se dedican a trabajar y trabajan tanto que descuidan a sus hijos. Y ese es el primer paso, ¿no? Sacrifican, en cierto sentido, a sus hijos para sus carreras. En otros casos, simplemente no quieren tener hijos o quieren tener pocos hijos porque su carrera es más importante que sus hijos. Y ese es el primer paso. Y en la siguiente generación dice, mejor es el aborto. Mejor voy a seguir con mi carrera, voy a tener sexo como yo quiero, relaciones sexuales en el momento que yo quiero, y si sale algo así, si me termino siendo embarazada, aborto. Ese es el paso que después de los que sacrifican a sus hijos pensando en sus trabajos, como estamos viendo en el mundo de hoy. Hace una generación, las madres limeñas se dedicaron a trabajar, aun cuando no era necesario. Y ahora están promoviendo cada vez con más fuerza el aborto. Es la consecuencia, honestamente, ¿no? Pero aquí vemos también lo que vemos en nuestro país y en muchos países también. Cuando tú sirves a un Dios que no vale, un Dios que no es real, entra en ese vacío, porque somos seres espirituales, entra en ese vacío algo diferente, algo más espiritual para algunos, lo dirían así, ¿no? Y entonces cuando Manasés se da cuenta de que no es suficiente construir un altar, una imagen, etc., eso no basta, no satisface, instituye encantadores y adivinos. ¿Y cuántas veces en nuestro querido Perú, por ejemplo, nuestros presidentes, congresistas, personas de peso, buscan el apoyo de encantadores y adivinos, brujos, personas así? Van a ciertos lugares
en la sierra para pedir su apoyo de ellos. Y a la vez tienen en su casa o en su iglesia una imagen. Aunque sea una imagen supuestamente de Cristo, adoran a esa imagen, pero se quieren insatisfechos y saben que necesitan más poder. Y al final saben que esa imagen no vale. Por eso necesitan esos hombres y esas mujeres así, brujos, hechiceros, etcétera, ¿no? Y dice aquí, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor. En vez de multiplicar discípulos, multiplicó la maldad para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, como hemos leído, del cual había dicho a David y a su hijo Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que di a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado, y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. Pero, esa palabra pero no nos gusta, pero los israelitas no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Faltó decir que si escuchas esta enseñanza y piensas, eso no es mi problema porque yo no soy religioso, yo suelo ser más ateo, agnóstico, es interesante también estudiar el vínculo entre el ateísmo y el ocultismo, ¿no? Karl Marx y muchos de esos que fundaron los movimientos ateos, comunistas, etc., decían que no creían en Dios, pero siempre se dedicaban al ocultismo, porque buscan, son seres espirituales al final, y buscan ese contacto también. Mejor es buscar al Señor. Manasés terminó buscando todo eso porque rechazó tener una vida vivida en obediencia al Dios viviente. Y Segundo de Reyes capítulo 21, versículos 10 al 15, el Señor habló por medio de sus siervos. Aún en tiempos oscuros, en tiempos confusos, en tiempos de mucho pecado, siempre hay un remanente. Siempre Dios tiene por ahí sus siervos. Y si tú eres cristiano, discípulo de Cristo, y Dios te ha puesto en un cierto lugar, un trabajo, una familia, un barrio, donde tú eres el único creyente, no debes desanimarte, sino reconocer que Dios te ha puesto ahí como su siervo, para que tú testificas de Él. Dice que el Señor habló por medio de sus siervos, sus profetas, y dijo: puesto que Manasés, rey de Judá, ha incurrido en estas cosas tan repugnantes y sus actos han sido peores que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, y puesto que con sus ídolos ha hecho pecar a Judá, yo, el Señor y Dios de Israel, declaro: voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Siempre en la Biblia, zumbar los oídos no es un síntoma de un problema de audición en sí, como algo físico, sino está diciendo Dios: ya no me quieren o no me pueden escuchar bien, por culpa de su desobediencia, por culpa de su pecado. Dice, versículo 13, voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medí a Samaria y a la dinastía de Ahab. O sea, no soy un Dios que practica el favoritismo. Aun si mi templo está en Jerusalén, y aun si la ciudad de Jerusalén es la ciudad que yo amo, igual voy a juzgar al pueblo por su desobediencia, porque no practico el favoritismo. Igual en nuestro caso, ¿no?
El hecho de que tú seas cristiano no significa que Dios no te va a juzgar en ciertas áreas de tu vida cuando estás en desobediencia. Justo hablamos con unas personas hoy día en la mañana de eso, ¿no? Que el mundano, por decirlo así, el que no conoce a Cristo, el que busca las cosas del mundo, a veces puede vivir una vida larga. Manasés va a reinar muchos años. Y el hecho que está reinando muchos años no significa que está siendo aprobado por Dios. Lo contrario, el pueblo no hace caso tampoco, entonces Dios los deja un tiempo hasta que llega el castigo. Pero en nuestra vida como creyentes, Dios ama, Dios disciplina a los que ama. Y por eso, mira, nos busca y nos corrige para que seamos mejores. Entonces no debemos compararnos con los que no conocen a Cristo y decir, ¿por qué pueden hacer tantas cosas y no les pasa nada? Yo hago una cosita y hoy termino castigado. Es porque tienes un papá que te ama. Es por eso. Dice aquí, voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato. Voy a fregarla y a ponerla boca abajo. Imagínense la imagen, ¿no? Todo lo que está así se cae, ¿no? Voy a desamparar al resto de mi pueblo, voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios, pues desde el día que sus padres salieron de Egipto y hasta el día de hoy han hecho lo malo delante de mis ojos y me han provocado a ira. O sea, quieren portarse como los otros pueblos que no me buscan, que me desobedecen. Si es así, voy a tratarlos como esos pueblos también. Y es más, voy a enviarles al cautiverio para que puedan estar contentos sirviendo a los mismos dioses ahí. Pero si fuera poco, y además de haber hecho pecar a Judá, induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro. Siempre la consecuencia del pecado al final es también no el amor al prójimo, sino lo contrario, que nos lleva a la violencia. ¿No? Llega a ser un hombre demasiado malo. Y vemos en el mundo de hoy que muchas veces los que son demasiado malos gobiernan, por decirlo así, muchos años. Fidel Castro, los líderes de la China y otros países también, ¿no? Matan a tantas personas. Los comunistas, en los últimos menos de, más o menos 80 años creo que es, ¿no? Han matado a 100 mil millones de cristianos y otros. Bueno, los demás hechos de Manasés y todas sus obras y los pecados que cometió se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mira, en tu caso también, en mi caso, si no hemos recibido a Cristo y pensamos que Dios se olvida de lo que hemos hecho, la Biblia enseña que todo lo que hacemos está escrito en un libro. La bendición que tenemos, la oportunidad que tenemos, es que un día Cristo vio nuestro pecado, nuestras ofensas, vio que somos propensos a lo malo, la envidia, el egoísmo, como hemos visto en Ezequías, el orgullo, y todo estaba escrito en un libro. Pero cuando vino Cristo y murió en la cruz, Él llevó ese libro de pecados a la cruz con Él. Ese libro fue clavado en la cruz, su sangre derramada por nuestro pecado. Y cualquier persona que cree en lo que Cristo hizo por Él en la cruz, y cualquier persona que confiesa su pecado delante de Cristo, depende de Cristo, confía en Cristo, deja atrás su vida pecaminosa, su vida en desobediencia, y dice: ahora, Señor, confío en ti, gracias porque lo que miras es un regalo tuyo, no lo merezco, no voy a mejorarme para llegar a ser digno, sino que tú me
has perdonado por tu sangre en la cruz, por tu sacrificio, pagaste por mí, esa persona termina con sus pecados borrados. Termina con una vida nueva. Y eso es lo lindo, ¿no? Seguramente Manasés pecaba y pecaba y pecaba, y en que no le pasaba nada, pensaba, bueno, puedo hacer lo que a mí me da la gana. Dios no está prestando atención. Pero Dios sí. Y no solo yo, sino los demás también estaban dándose cuenta, ¿no es cierto? Y dice, cuando Manasés fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en el huerto de su casa, es decir, en el huerto de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Amón. Bueno, Segundo de Reyes no lo cuenta. Ese rey malísimo, terrible, Manasés, Segundo de Crónicas nos cuenta que al final de su vida se arrepintió y Dios lo perdonó. Ay, pero Brian, si ha hecho tanta maldad, tantas cosas feas, ¿cómo es posible que Dios te pueda perdonar? Bueno, cuando tú ves la vida de Manasés, te parece que es demasiado pecado, pero cuando Dios te ve a ti, también para Él es demasiado pecado, porque Él te compara no con tu vecino, sino con Jesucristo. Y Dios exige la perfección. Nadie es perfecto. Tú has pecado demasiado. Y eso es lo maravilloso, que Dios también te puede perdonar. Y si estás viendo esta enseñanza esta noche o en cualquier momento, y tú estás pensando, eso es bueno para los buenos, pero yo he pecado demasiado, no soy digno, no ha sido tan malo como Manasés. Y si la Biblia enseña que Manasés confesó su pecado delante de Dios, quiso hacer un cambio al final de su vida, y Cristo o Dios te perdonó, también Dios te puede perdonar a ti. ¿Ok? Bueno, en Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, dice, el Señor habló con Manasés, discúlpeme, Moisés murió hace mucho tiempo, con Manasés y con su pueblo. Pero ellos no le hicieron caso. O sea, aunque Manasés se arrepintió al final de su vida, su pueblo ya se había acostumbrado a vivir en pecado y siempre había tenido un corazón pecaminoso. Y aunque Dios mandó a los profetas, etc., y habló con Manasés, etc., ellos no hicieron caso. Y por eso, pasando poco tiempo, aunque sí vamos a ver un poco de positivismo, algo bueno que hace el pueblo de Dios en un capítulo, vamos a ver que al final Dios nunca se olvida de lo que había hecho Manasés y el pueblo, ¿ok? Porque no hicieron caso. En el comentario bíblico de David Guzik, él cita a Patterson y a Austell, que dicen lo siguiente, porque hemos visto que Ezequías fue un rey al inicio muy bueno, y realmente muy bueno, ¿no? Tantos años de servir al Señor, tantos años de mantener el templo funcionando bien, ¿no? Pero dice así lo siguiente, dice, qué superficial había sido el cumplimiento de la nación con las reformas de Ezequiel. Sin un líder espiritual fuerte, el pueblo pecador rápidamente se volvió a sus propias perversas maquinaciones. El juicio de Dios no podía estar muy lejos. Y hay una aplicación para eso, para nosotros en eso también, ¿no? Si supuestamente el pueblo había estado tan bien, ¿cómo es posible que en poco tiempo, en unos cuantos añitos nada más, terminó siendo un pueblo tan malo con la influencia de Manasés? Es que dependían de su líder Ezequías, y no habían aprendido a temer a Dios como debe ser. Es igual que en las iglesias de hoy, ¿no? Muchas personas tienen esa actitud. Si el pastor no va a estar, yo no voy. E igual si el pastor está, él es un poco, si es un buen pastor que enseña la Biblia, él es un poco fanático, ¿ah? Mejor, la religión sí, pero tiene su lugar, ¿no? Yo puedo practicar lo que yo quiero en mi casa y ser otra cosa en la iglesia. Y no hay un cambio de corazón. Y cuántas personas también
dividen su vida espiritual y su vida secular, etc. Y no es así, ¿no? Y por eso terminan a lo largo mal. Porque si no hay una entrega completa, un corazón íntegro presentado al Señor, no tiene que pasar muchas cosas y vamos a terminar desanimados y en poco tiempo fríos, un corazón duro, y poco a poco vamos a terminar en el mundo también, haciendo lo que hace el mundo, en vez de hacer lo que manda Dios. Bueno, versículos 19 al 24. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, hijo de Manasés, nieto de Ezequías, y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesumelet, hija de Harús. Nunca he conocido una chica, una mujer Mesumelet. Qué bueno, ¿no? Si vas a tener una hija pronto, no le des el nombre Mesumelet, por favor, ¿no? Y era de Jobá. Pero Amón hizo lo malo a los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés su padre, pues siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado. Y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Un día los siervos del rey Amón conspiraron contra él y lo mataron dentro de su mismo palacio. Entonces la gente del pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Vamos a ver con Josías que es un rey bueno, ¿ok? Si vienes de una familia que no ama a Dios, que no sirve a Dios, que más que todo es una familia que se dedica a la brujería o cosas así, o al alcoholismo, a la droga, o simplemente al materialismo, no tienes que hacer y ser lo que son y lo que hacen ellos. Tú puedes elegir servir a Cristo, ¿no? Y puedes terminar bien. Dice aquí, versículo 25, para terminar el capítulo, los demás hechos de Amón se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y Amón fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Josías. Todos en algún momento vamos a terminar con esta vida y vamos a estar en la eternidad. ¿Dónde vas a terminar? ¿A qué estás apuntando con tu vida? Te animo. Mientras yo hablaba de cómo podemos ser perdonados por Cristo, tener una vida nueva en Él, tomar tu decisión ya, no esperar. Nadie sabe, y más que todo en nuestros tiempos, ¿no? Es tiempo de servir al Señor. Justo hablé con mi esposa en la mañana que parece que esta nueva cepa de COVID es fuerte, ¿no? En algunos casos es más leve, pero si te toca fuerte, y muchos de los que están más jóvenes todavía se están muriendo. ¿Y cuál es nuestra respuesta delante de eso? ¿O podemos vivir con temor, quedarnos en casa? ¿O podemos decir, yo no sé cuánto tiempo me queda, y con el tiempo que me queda, yo voy a servir al Señor? Imagínense David siendo pastor, y un día ahí está Goliat, el gigante, que es capaz de matar a muchos, y cada día retando a los soldados de Israel, y cada día burlándose de su Dios, y cada día los soldados diciendo, mejor me quedo en casa, mejor no voy. Y ese jovencito, David, quizás el menos capacitado según muchos, sale de su casa, presenta su ofrenda, su regalo al ejército, y agarra sus 5 piedritas y su hoz y mata al Goliat. Qué importante es para nosotros también vivir no con temor, sino con valentía, contando los días, quizás aprovechándonos de los días que Dios nos da para que podamos servirle. Bueno, Dios mediante, nos vemos el otro viernes
donde vamos a seguir estudiando Segundo de Reyes. Que Dios os bendiga.